Hola, aquí te comparto un spoiler de la serie The Boy Next Door basado en el libro. La espalda está bien apretada como si la persona que más desea y aprecia en su vida estuviera en sus brazos. Luego, después el trueno que pareció dispersarse volvió a sonar. Pi pensó que nunca volvería a ver a Po. En ese momento, Pukon no entendió nada, pero no entendía por qué lo abrazaban. No entendía por qué esa persona frente a él, el que tenía una casa en la frente, no entendía por qué la persona que lo abrazó es el estudiante de último año más popular y guapo de la escuela secundaria. Finalmente recordó quién era. Es Pisir. Él es el hombre que lo está abrazando ahora mismo. Pukon no entendió por qué permitió entrar a su apartamento a Pisir. Tal vez sea porque sabe quién era. Tal vez sea porque vio la casa en la frente de él. Tal vez sea porque vio la mirada de sorpresa de los vecinos cuando vieron a Pisir y a él abrazándose. No importa cuál sea la razón. Ahora, él está sentado en la sala de su apartamento. ¿Y por qué me miró en esa forma? Repentinamente, Pukon está trabajando duro para ser un anfitrión que trata bien a los huéspedes. Buscó agua para que el invitado bebiera, pero con solo girar la cabeza para mirar el rostro del invitado, el dueño de la casa se sorprendió, casi demasiado tarde para volver la vista al refrigerador. Entonces, pudo sentir que su espalda estaba completamente ardiendo, porque pudo detectar que esos ojos penetrantes lo miraban sin pestañear. Cuando estaba en la escuela secundaria, el joven había escuchado muchas noticias sobre este estudiante de último año. Una de ellas fue que las chicas de la escuela le pusieron un apodo, Príncipe Iceberg. No porque se parezca a los actores de la serie de televisión coreana del mismo nombre, sino por su indiferencia. No importa con quién esté, parece muy indiferente. Sus ojos agudos son tan fríos que nadie se atreve a acercarse a él. Este tipo de personalidad hace que sus palabras sean tan pocas que incluso pueda contarlas. Pero todo esto no reduce en absoluto la popularidad de esta persona. Pukon nunca ha tenido la oportunidad de hablar con Pisir. Aunque están en la misma escuela, un estudiante de secundaria como él no podría conocer a un graduado de secundaria como Pisir, incluso si están en la misma universidad más adelante. A lo mucho, puede ver a un amigo de Pisir de vez en cuando, mientras que todavía sea su último año en la escuela. Esto es todo lo que Pukon sabe sobre este hombre. Por eso, está tan sorprendido por ser empujado y abrazado. Pero puedo entender más o menos la mente de esas chicas. Bueno, el abrazo de Pisir es muy cálido y me abrazó con mucha fuerza. Este pensamiento había aumentado la temperatura en la cara de Pukon, pero pronto disipó el calor. Aquí está el agua, Pi. ¿Po? ¿Eh? En el momento en que Pukon dejó el vaso de agua frente a él, Pisir abrió la boca, pero luego se quedó en silencio nuevamente. El silencio cubrió toda la habitación una vez más, pero podía sentir que el mayor todavía lo estaba mirando. ¡Bum! El trueno y el relámpago hicieron que la persona se asustara. Esto da demasiado miedo. Si digo que somos amantes, ¿Po lo creería? ¿Eh? En ese momento Pukon sintió que lo que escuchó fue lo más extraño que había escuchado en su vida, tanto que abrió la boca y exclamó, creo que no escuché claramente lo que dijo Pi. ¿Somos pareja? Pukon cerró la boca con fuerza, y la voz baja del otro enfatizó el tono apagado. Esta torpeza esconde seriedad. Además, esos ojos no mostraban que Pisir estuviera bromeando. Pi debe estar bromeando. Aunque podía ver que Pisir no estaba bromeando, realmente no podía pensar en cómo responder. Las palabras hicieron que la persona opuesta bajara los ojos. ¿Por qué se ve tan triste? ¿No debería ser yo el que se sorprende? Pi dice que somos amantes. Él es el novio de Pisir. Es imposible. Los labios de Pukon estaban tensos y decidió preguntar, ¿por qué Pi dice que somos pareja? Pisir levantó los ojos y esa mirada hizo que la carne en el pecho de Po sintiera el toque de un espasmo, la sensación de un corazón apretado. Porque lo somos. Estás loco, Pi. ¿Quién dejó que Pi se burlara de mí? No creo que sea gracioso. Po, ¿crees que estoy bromeando? De repente, Pukon se quedó sin palabras de nuevo y la sonrisa que trató de mantener desapareció.
No entendió por qué él mismo no gritó y por qué seguía sentado y no decía nada. No importa cómo pensará, él es el que está siendo objeto de burlas.